Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Y bueno, para empezar hoy, quiero que nos imaginemos una situación bastante específica. A ver, cuenta. Pues son las 3 de la mañana, estás en una ciudad que no es la tuya y de repente sientes un dolor agudo en el pecho. Uf, madre mía. Claro, la respiración falla, el corazón va a 1000 por hora y al marcar el número de emergencias, la persona al otro lado de la línea solo habla español. El pánico es absoluto. Y la pregunta es, ¿cuáles son las primeras 3 palabras que hay que decir? Es que esa es la verdadera prueba de fuego. O sea, aprender a pedir un café, comprar el pan o renovar el abono de transporte, pues es una cosa. Sí, son situaciones controladas. Se estrella por completo. Y por eso, la inmersión que vamos a hacer hoy sobre nuestro material de fuentes trata pura y exclusivamente de supervivencia lingüística. Totalmente. No estamos aquí para repasar listas aburridas de vocabulario anatómico, ni vamos a dar una clase de biología de secundaria. Vamos a diseccionar las tácticas de comunicación, las estructuras mentales y los atajos exactos que nos dan estas fuentes para salir ilesos de una clínica o interactuar en una farmacia o una emergencia médica sin entrar en pánico. Y es que hace falta, porque no es lo mismo. Claro. Aprender un idioma en un entorno normal es como nadar en una piscina templada. Si te cansas, pues haces pie y ya está. Pero un problema médico es como que te tiren de repente a mar abierto en plena tormenta. Fíjate que hay una razón neurológica fascinante detrás de esa sensación de ahogo que mencionas. Cuando el cuerpo experimenta dolor o un miedo intenso, hay un torrente de cortisol que inunda el cerebro. El famoso cortisol, claro. Eso es. Y esa respuesta fisiológica de estrés bloquea activamente, pero literalmente, el acceso al vocabulario que has adquirido en una segunda lengua. Ostras, o sea que te vuelves incapaz de hablar bien, básicamente. Exacto, porque las funciones ejecutivas se centran en la supervivencia pura y dura. No están para recordar si un verbo es regular o irregular, ¿sabes? Ya, claro. No estás para pensar en el subjuntivo si te duele el pecho. Para nada. Por eso, en la consulta médica, el idioma abandona por completo esa función de, digamos, socialización y adopta una función puramente resolutiva, casi mecánica. Y a ver, el primer gran obstáculo para llegar a esa resolución no es el médico con la bata blanca. Es de hecho algo mucho más cotidiano. Es el teléfono. Buf, el teléfono es tela. Es el terror absoluto de cualquier persona que esté aprendiendo un idioma. Es que claro, por teléfono se elimina el lenguaje corporal, no puedes leer los labios, no hay un mostrador al que señalar. Nada, estás vendido. Solo hay una voz incorpórea al otro lado. Es una privación sensorial que dispara la ansiedad a niveles absurdos. Sí, totalmente de acuerdo. Al perder esos apoyos visuales, dependemos exclusivamente de las estructuras sonoras, de las palabras puras. Y la primera interacción, que normalmente es pedir la cita, pues ya marca el tono de todo el proceso médico. Y aquí las fuentes marcan una diferencia brutal, ¿no? Claro. Aquí hay una estrategia lingüística clave que tiene que ver con la gestión del poder en la conversación. Hay que comparar un directo necesito una cita con un quería pedir una cita. A ver, aquí te tengo que interrumpir porque cuando leí esto en las fuentes me chocó bastante. ¿Por qué? Pues porque si alguien recomienda usar quería pedir una cita para sonar natural, me salta una alarma lógica tremenda. Estás usando el pretérito imperfecto, la palabra quería. ¿No suena eso a que la persona antes quería la cita, pero no sé, ya ha cambiado de opinión? Es muy buena pregunta. Es que si tengo un problema urgente, no parece muy lógico usar un tiempo pasado. Suena casi como una duda. Pues es una observación excelente porque es una trampa cognitiva súper común cuando se aprende español. A ver, en una emergencia real, de vida o muerte, por supuesto que se eliminan todas las cortesías. Vas al grano. Claro, ahí gritas y punto. Exacto, pero para gestiones telefónicas, con una clínica o un centro de salud, el español utiliza el tiempo imperfecto no como un marcador de tiempo pasado, sino como un marcador de distancia. ¿De distancia? Sí, crea una distancia de cortesía. Al decir quería, el paciente está, digamos, dando un paso atrás verbalmente. Y esto es vital, porque el hola recepcionista es la barrera, la guardiana del acceso al médico. Ya veo. O sea, ¿no quieres entrar como un elefante en una cacharrería? Tal cual. Si entras diciendo necesito, pues gramaticalmente es impecable, sí, pero psicológicamente suena a imposición, a orden. Quería actúa como un lubricante social, predispone a la otra persona a ayudarte.
Ah, claro. Es como no entrar empujando la puerta, sino llamar primero con suavidad. Eso es. Crea un espacio virtual para que el que responde no se sienta atacado por una exigencia tuya. ¿Entendido? Vale. Superado ese saludo, llega la famosa pregunta. El recepcionista te dice, bueno, ¿y cuál es el motivo de la consulta? Y ahí es donde mucha gente mete la pata. Claro, porque mucha gente cae en la trampa de responder con un simple «estoy mal». Pero las fuentes insisten muchísimo en que la frase clave, la que realmente abre las puertas clínicas, es «no me encuentro bien». ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo clínico detrás de esta diferencia tan pequeña? Pues la diferencia radica en acotar el campo semántico. A ver, decir estar mal es una expresión saturada de ambigüedad. ¿Ya? Alguien puede estar mal, pues porque le ha dejado su pareja, porque ha perdido el trabajo, por una crisis existencial. Es algo emocional o situacional. ¿O porque su equipo de fútbol perdió ayer? Exacto, puede ser cualquier cosa. Sin embargo, decir «no me encuentro bien» activa de inmediato un protocolo biológico en la mente del que escucha. Ujú. Sitúa el problema pura y exclusivamente en el ámbito de la salud física y fisiológica. Vale, sitúa el contexto. Pero claro, una vez que logramos que el recepcionista nos preste atención, yo supongo que la tentación natural, sobre todo impulsada por el puro pánico, es soltarle todo el historial médico por teléfono para que nos den la cita rápido, ¿no? Y ese es un error monumental. Pero monumental. ¿Así? Claro, el operador telefónico no necesita saber que el dolor empezó justo después de comer una paella de marisco el martes a las 3 de la tarde. Ya, le da igual la paella. Le da exactamente igual. Lo que necesita hacer es un triaje clínico. Y la brújula absoluta de cualquier triaje, lo que lo guía todo, es el tiempo. El tiempo. Sí. Por eso, la prioridad lingüística número 1 por teléfono es fijar coordenadas temporales, usar estructuras como «llevo 3 días sintiéndome mal» o «desde hace 2 horas tengo tos». Ah, claro. Es que para un profesional, un dolor de pecho de hace 5 minutos requiere enviar una ambulancia corriendo, pero un dolor de pecho intermitente desde hace 5 meses pues requiere programar unas pruebas de esfuerzo para la semana que viene. O sea que el tiempo es lo que dicta la urgencia, no los detalles sensoriales de lo que te pasa. Exactamente. El tiempo manda. El tiempo por encima del detalle me parece una regla de oro buenísima. Vale, pues imaginemos que el teléfono y el tiempo han hecho su trabajo. Cruzamos el umbral, el paciente por fin está sentado en la camilla frente al profesional médico. La prueba final. Claro, y el me duele inicial nos ha traído hasta aquí, pero, a ver, ya no sirve. Hemos pasado de establecer cuándo empezó el problema a tener que mapear dónde y cómo se siente ese dolor en el espacio físico de nuestro cuerpo. Y aquí entramos de lleno en la anatomía del dolor. Que es un territorio súper complejo, la verdad, porque el dolor es una experiencia profundamente subjetiva y solitaria. El médico no puede verlo. Solo puede escucharlo. Exacto, solo puede escucharte a ti describirlo. Por eso dominar adjetivos específicos es mucho más que aprender vocabulario, es un diagnóstico deductivo en sí mismo. Sí, las fuentes daban ejemplos muy concretos. Claro, es que no es lo mismo describir un dolor como constante que como intermitente. Y no es lo mismo un dolor sordo, que es esa molestia difusa que tienes ahí de fondo. Sí, como un eco. Eso, como un eco, que un dolor punzante, que es como si te clavaran una aguja directamente. Ya. ¿Y por qué esa precisión léxica cambia tanto las cosas en la cabeza del médico? Pues porque cada adjetivo, literalmente, descarta o confirma patologías enteras. Fíjate, si describes un dolor que irradia, o sea, que viaja por el brazo o baja por la pierna, el médico inmediatamente piensa en un problema de nervios o cardiovascular. Ostras, claro. Si es un dolor punzante, justo al tomar aire, el cerebro del profesional se va directo a la pleura o a los pulmones. Así que la palabra que elegimos actúa casi como un escáner médico. Qué buena analogía. Y aquí también entra en juego un concepto muy, muy sofisticado en español, que es la molestia. Fíjate, la famosa molestia. Me encantó leer sobre esto porque es un concepto brillante. Demuestra que la salud no es un interruptor de encendido y apagado. O sea, no estamos limitados a decir estoy perfecto o me estoy muriendo. Exacto. Hay grises. Hay una escala, sí. Una molestia es esa incomodidad latente. Decir, tengo una molestia en la rodilla. Evita que el médico, pues no sé, pida una resonancia urgente, pero deja constancia del síntoma en el historial. Y hablando de dolores, aquí mira, me toca sacar a relucir lo que me parece el obstáculo gramatical más fascinante y a la vez más ignorado de todo este tema. Uy, a ver. El uso del verbo doler, ¿verdad? Sí, el verbo doler frente a tener dolor. Adelante, porque esto
Esto frustra a muchísimos aprendices de español. Es que la estructura mental que requiere el español para expresar dolor es alucinante. O sea, si lo comparas con el inglés o con otros idiomas, la gente tiende a intentar traducir directamente algo como «yo tengo un dolor en la cabeza». Claro, asumen la propiedad del dolor. Asumen la propiedad de la aflicción. Yo soy el dueño de este dolor. Pero el español te obliga a decir «me duele la cabeza». Es una estructura donde el individuo, o sea, tú, no haces la acción. Es como si la cabeza o el estómago cobraran vida propia, tuvieran voluntad y decidieran atacar al pobre paciente. La cabeza es el sujeto. Es que es tal cual. Y fíjate en el impacto psicológico que tiene esa pequeña estructura gramatical. Al decir «me duele la cabeza», el español de alguna forma exime al paciente de la responsabilidad de la enfermedad. Es una externalización del dolor. Superar esa fricción cognitiva inicial y adoptar esta forma de hablar no solo te hace sonar nativo al instante, sino que agiliza drásticamente la consulta. Porque no confundes al médico. Exacto. Evitas que el médico tenga que decodificar estructuras gramaticales extrañas que pueden sonar a otra cosa. Totalmente. Pero claro, ¿qué ocurre cuando la complejidad del síntoma supera con creces el vocabulario que tenemos? Supongamos que alguien tiene, no sé, un vértigo severo. Todo le da vueltas, tiene sudor frío, pero en su vida ha estudiado la palabra vértigo o la palabra náuseas. Un clásico. Y de repente se quedan en blanco absoluto, en medio de la consulta. ¿Qué hacemos ahí? Pues ahí es donde entra en juego la estrategia de la circunlocución. Y creo que es fundamental desestigmatizar esto, de verdad. A ver, explícame esto. Pues que muchos adultos, cuando están aprendiendo, sienten una vergüenza tremenda al no encontrar el término técnico. Sienten que están, no sé, fracasando intelectualmente porque no saben decir vértigo. Ya, se sienten un poco inútiles. Claro, pero describir un síntoma mediante rodeos es de hecho una habilidad lingüística de altísimo nivel. Yo lo veo exactamente como jugar al tabú. Al tabú. Dices, siento que el suelo se mueve, o parece que la habitación está dando vueltas. Si no tienes la palabra náuseas, recurres a la acción pura y dura. Dices, tengo ganas de vomitar. Y clínicamente, fíjate, esa descripción visual y mecánica es igual o a veces incluso más útil para el médico que el dichoso término clínico. ¿En serio? Sí, te lo aseguro. El profesional prefiere escuchar 1000 veces «siento que el suelo se mueve» antes que un intento fallido y súper confuso de pronunciar una palabra médica rara que quizá el paciente esté usando mal de todos modos. Es eficacia comunicativa en estado puro. Vale, entonces emitir la información, jugar a este tabú y describir es una parte del trabajo. Pero ahora, claro, la comunicación cambia de dirección. ¿Llega el diagnóstico? Llega el diagnóstico, el médico lo emite y el paciente tiene que recibirlo. Y aquí es donde la intimidación suele paralizar por completo al paciente. ¿Cómo nos defendemos ante una avalancha de jerga médica y recetas y cosas que no entendemos? Bueno, el primer mecanismo de defensa aparece ante las típicas preguntas de rutina, como por ejemplo el tema de las alergias. Así, vital. Hay una frase de protección clásica en español que es una obra maestra de la cautela, y es «no que yo sepa». Me encanta. Esa construcción es fantástica, el «no que yo sepa». Es buenísima, sí. Porque no estás diciendo un no rotundo definitivo que luego pueda volverse en tu contra si te da un choque anafiláctico, ¿sabes? Exacto. Estás estableciendo un perímetro legal y médico sobre tu propio cuerpo. Dices, a ver, basado en la evidencia de mi vida hasta el día de hoy, no soy alérgico al ibuprofeno, pero si ahora me da una reacción, que conste en acta que yo no lo sabía. Es que te protege. Es un escudo perfecto, tal cual. Pero a ver, el verdadero desafío en la recepción del diagnóstico no son las preguntas que hace el médico. ¿No? Entonces, ¿cuál es? El desafío real es el miedo del paciente a hacer sus propias preguntas. Y aquí hay que abordar un riesgo toxicológico grave, que mencionan las fuentes, que es el miedo a parecer ignorante. Totalmente. Hay un terror visceral, o será, especialmente en adultos que a lo mejor son súper competentes en sus profesiones, en su día a día, a decir, no entiendo, cuando hablan un segundo idioma. Sí, el ego juega malas pasadas. Existe el miedo a quedar como un principiante o, casi peor, a convertirse en el temido paciente difícil, ese que cuestiona la autoridad del que lleva la bata blanca y que parece que le hace perder el tiempo a toda la clínica. Ya, pero es que ese miedo es un remanente de una cultura médica sumamente vertical y paternalista, ¿sabes? Donde el doctor dicta y el paciente simplemente acata en silencio y se va a su casa. Claro.
El médico es Dios y tú te callas. Exacto. Pero la medicina moderna, y ciertamente la comunicación efectiva en estos casos, exige un modelo colaborativo. La pasividad lingüística aquí no es una cuestión de ser educado o cortés, es literalmente peligrosa. Ya, te puedes hacer mucho daño. Claro. No entender la diferencia entre tomar una medicación cada 8 horas o 3 veces al día puede parecer una tontería semántica, pero te aseguro que no lo es. Claro, es que 3 veces al día podría significar, no sé, que te tomas la pastilla en el desayuno, en la comida y en la cena, ¿no? Ajá. Y entonces dejas toda la noche un montón de horas sin ninguna cobertura médica en el cuerpo. Mientras que cada 8 horas requiere poner el despertador de madrugada a las 4 de la mañana si hace falta, para mantener el nivel del fármaco en sangre constante. Exactamente. Por lo tanto, hacer preguntas de confirmación como ¿entonces quiere decir que debo tomarlo en ayunas? ¿O ¿hay algún efecto secundario como sueño? De verdad, no irrita al profesional. Al contrario, ¿no? Firma al médico que la cadena de transmisión de información ha funcionado, que el mensaje ha llegado bien. Así que romper esa barrera del ego y obligarse a pedir aclaraciones, te diría que es el acto de mayor responsabilidad personal que puede tener un paciente. Entendido, entonces. Confirmar siempre, por muy obvio que nos parezca. Siempre. Ahora bien, hasta aquí todo este análisis que estamos haciendo presupone un entorno, digamos, maravillosamente controlado. Utópico casi. Sí. Consultas programadas, asientos cómodos en la sala de espera, tiempo para debatir sobre cómo te duele. Pero vamos a entrar en el caos de verdad. Vamos allá. Vamos a hablar de la calle, de la burocracia y de la adrenalina. Hablemos de farmacias, de seguros médicos y de emergencias puras. Empezando por la farmacia que, según las fuentes, creo que genera muchísima confusión intercultural. Definitivamente. A ver, para muchos extranjeros, una farmacia es simplemente un comercio minorista. Una tienda. Sí, una tienda donde entras con un papel, te dan una cajita y te vas. Pero en países como España, el ecosistema farmacéutico es muy, muy diferente. Sí, la famosa Cruz Verde. Esa cruz verde luminosa en la calle significa mucho más. El farmacéutico, en España, es, a todos los efectos, un agente clínico de primera línea. Es como un filtro de diagnóstico temprano. O sea que en lugar de saturar el centro de salud de tu barrio por, yo qué sé, un picor en el ojo o una indigestión fuerte después de cenar, la jugada inteligente es ir directamente al mostrador de la farmacia. Así es. Puedes llegar perfectamente y usar fórmulas de asesoramiento directo. Les dices: ¿qué me recomienda para esta erupción? Ellos tienen la potestad de evaluar síntomas menores, pueden medirte la tensión arterial e incluso decidir si el caso requiere que te vayas a urgencias pitando o si se soluciona con una crema sin receta. Claro. Ignorar este recurso por miedo a no saber comunicarse es desaprovechar la red de seguridad médica más accesible de todo el país. Qué buen apunte, la verdad. Y de esa red de seguridad fantástica de la farmacia pasamos de golpe al laberinto del Minotauro. Ay, madre mía. Los seguros médicos privados y la maldita jerga administrativa. Es que si la anatomía asusta, la burocracia te paraliza directamente. La ansiedad aquí se dispara muchísimo porque el vocabulario administrativo es abstracto. Total. O sea, en la consulta médica hablas de cosas tangibles, ¿no? Hablas de brazos, de piernas, de sangre, cosas que ves. En administración te enfrentas a conceptos súper etéreos que dictan si te van a atender o no, o si te va a costar un dineral la broma. Claro. Palabras como copago, cuadro médico o la más temida de todas, la autorización. Ah, y el famoso volante. Tengo que confesar que la primera vez que alguien me explicó esto del volante me quedé perplejo. Es normal. ¿Un volante? O sea, un volante de coche médico. Para conducir la ambulancia. Es que no tiene ningún sentido lógico para alguien que viene de fuera. Suena surrealista. Es un término interesantísimo, fíjate. Históricamente se llamaba volante a un papel suelto. Era una cuartilla que iba volando, literalmente, de un departamento a otro de manera ágil. Ah, de ahí viene. Qué curioso. Sí. Y hoy en día, pues es el documento oficial, el pase pernocta, digamos, que emite un médico general para derivarte a un especialista o para autorizarte una prueba
súper específica. Ya una resonancia o algo así. Exacto. Sin ese volante físico o digital, el seguro simplemente no cubre el gasto. Y lo de cuadro médico, pues tampoco es una pintura colgada en la pared, lógicamente. Es la lista cerrada de doctores a los que tienes derecho a acudir según la póliza que estés pagando. Ya veo. Es un campo de minas. O sea, el consejo aquí supongo que es no intentar adivinar. Si la recepcionista te pide un volante y no lo tienes, o te dicen de repente que el médico está fuera del cuadro, hay que aplicar la misma regla que con el médico de antes. Pedir la reducción a términos simples. Exacto. ¿Podría explicármelo sin usar jerga del seguro? ¿Qué documento físico necesito exactamente y quién me lo da? Hay que simplificar hasta el nivel más básico, sin vergüenza. Siempre, sin ninguna vergüenza. Piensa que la burocracia intimida a los propios nativos todo el rato, así que no hay problema en exigir claridad paso a paso. Bien, pues hemos navegado el seguro, pero vayamos ahora al extremo absoluto del caos que plantean las fuentes. La emergencia real. Alguien se desploma en la calle a tu lado o vemos un accidente grave de tráfico o nos despertamos ahogándonos, como en el ejemplo del principio. Ahí todo cambia. Todo el protocolo de cortesía salta por los aires, claro. Es que en una crisis aguda, el pánico cerebral del que hablábamos invita al desorden narrativo. Ya, te pones a balbucear. Claro. La tendencia natural, que está impulsada por los nervios, es intentar contar una historia completa, para justificar por qué estamos llamando al 112. Queremos dar contexto. Eso es. Intentamos explicar que, no sé, que la persona estaba caminando tranquilamente, que llevaba un abrigo rojo, que tropezó con un perro enorme y entonces se cayó y se dio en la cabeza. Y eso, en una emergencia médica, retrasa fatalmente el despliegue de los equipos de rescate. Claro. Es que el operador no necesita que le leas un audiolibro en ese momento. Para nada. ¿Cuál es el protocolo estricto entonces que recomiendan? Pues las fuentes marcan una secuencia de 3 pasos que es innegociable. A ver. Número 1. La necesidad inmediata, usando un verbo de acción directo. Necesito una ambulancia o necesito ayuda. Vale, directo al grano. Número 2. Y ojo, este es el paso vital que salva vidas. La ubicación. Tienes que decir, estoy en la calle Mayor, esquina con Goya. Sin coordenadas no hay rescate. Piénsalo, aunque se corte la llamada. Claro, si se corta y saben dónde estás, van. Exacto. Y por último, número 3. El hecho objetivo y observable, totalmente desprovisto de interpretación tuya. Por ejemplo, Hay un hombre inconsciente o no puedo respirar. Fin. es literalmente la estructura de un telegrama antiguo. Tal cual. Cuando cobraban por palabra en los telegramas, la gente recortaba la cortesía, el contexto histórico y los adjetivos superfluos. Daban hechos, ubicaciones y necesidades. Eso es. En este caso, menos es definitivamente más. Hay que suprimir ese instinto humano tan fuerte de querer explicar el porqué de las cosas y limitarnos a transmitir exclusivamente el qué y el dónde. Esa analogía del telegrama encapsula el principio universal de las emergencias. La economía del lenguaje salva vidas, así de claro. Se aísla la información crítica y se transmite sin ningún tipo de interferencia emocional. ¡Qué potente! Es una lección valiosísima que sirve para cualquier idioma, la verdad. Bueno, vamos a ir uniendo un poco los hilos de todo lo que hemos explorado hoy. Me parece bien. Si alejamos el foco y miramos de forma así panorámica todos estos escenarios, o sea, el teléfono, la anatomía, las preguntas al doctor, la burocracia de los seguros y las emergencias de calle, surge una conclusión cristalina sobre lo que significa enfrentarse a la salud sin dominar el idioma. Y todo, según las fuentes, se resume en una premisa súper clara. Primero conexión, después perfección. En ningún momento el objetivo ha sido hablar un español de academia o aprobar un examen C2. No, para nada. El propósito central de cada estrategia que hemos desgranado es resolver un problema inminente y crear un puente de entendimiento humano, conectar con la persona que tiene la capacidad de curarnos en ese momento. La perfección gramatical es siempre, siempre secundaria frente a la claridad y la pura supervivencia. Así es. Ya sea utilizando un marcador de distancia como él quería para no ofender a nadie por teléfono, o jugando al tabú para describir que la habitación me da vueltas, o repitiendo las dosis de las pastillas como un loro para no intoxicarnos en casa, o incluso lanzando un telegrama verbal frío y calculador en plena calle pidiendo una ambulancia. Todo cuenta. Todo responde al mismo instinto, que es mantenernos a flote en ese mar abierto del que hablábamos. Pero antes de cerrar definitivamente este análisis,
me gustaría dejar sobre la mesa una última reflexión para quienes nos escuchan. Uy, a ver, te escucho. Es algo que va un poco más allá de las estrategias lingüísticas que hemos cubierto en las fuentes. Pensemos en el efecto secundario de todo esto que hemos hablado. ¿Vale? Tener que gestionar nuestra salud en un idioma que no controlamos al 100% nos obliga, por pura necesidad, a ser muchísimo más directos. Nos fuerza a abandonar los rodeos inútiles que a lo mejor sí usamos en nuestro idioma natal. Nos obliga a estructurar la información de manera súper limpia, como ese telegrama, y nos empuja a verificar activamente y sin ninguna vergüenza si hemos comprendido las instrucciones. Sí, es verdad. Entonces, la gran pregunta es, ¿podría ser que esa tremenda vulnerabilidad y las limitaciones de usar un idioma extranjero nos conviertan, de forma casi paradójica, en pacientes mucho más eficientes, claros y comunicativos que cuando nos escondemos detrás de la infinita comodidad de nuestra propia lengua materna? Pues, es un cambio de paradigma brutal, ¿eh? Pero muy probablemente, después de todo lo que hemos analizado, la respuesta sea que sí. Somos mejores pacientes cuando tenemos menos palabras. Pues ahí queda eso para pensarlo la próxima vez que pisemos una sala de espera. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la conversación de hoy. Nos escuchamos en el próximo análisis.